De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. El podcast de los héroes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos a 19 de abril del 2020. Llevamos desde el 15 de marzo confinados en casa sin poder salir por el tema del coronavirus, que sabéis todos. Hago este audio por si este podcast se escucha dentro de unos años o no sé, por si pudiese servir en un futuro para saber cómo es la situación. El panorama es triste, el panorama es desolador. Ya no tanto por la epidemia, porque siempre ha habido epidemias en la historia, hoy vamos a hablar de una de ellas, sino por el tema político, porque no se sabe lo que pasa o lo que no pasa. O sea, no sabemos, los muertos dicen que hay unos 20.000, es mentira, no se hace pruebas a nadie, no se contabilizan las cosas, se ocultan, el gobierno no es capaz de comprar test a China, le engañan, no es capaz de hacer absolutamente nada, no sale ninguna cosa, compran unas mascarillas que tampoco valen, se ponen unos a hacer mascarillas y se las requisan. Las fábricas de alcohol de Galicia se ponen a hacer alcohol para desinfectar y también se lo requisan y dejan de trabajar. Entonces, todo es un descojone, la cosa pinta mal. Y aquí, pues bueno, supongo que es por fruto de la ingeniería social en la cual llevamos muchos años, de educación del ciudadano, pues nos dedicamos a defender a mi amo o a tu amo. No te metas con mi amo, tú no te metas con el mío. Y así estamos. Mientras que los que están encargados de nosotros, gente que ha estado 6 meses trabajando de cajera o gente que en su vida sabe lo que es trabajar, madrugar, tener un negocio, preocuparse, pagar una cuota de autónomo, no poder pagar la hipoteca, no tiene ni puta idea y esta gente se dedica básicamente a intentar mentir sobre el otro, a intentar salvarse para seguir manteniendo la silla. Y aquí decimos, no, venga, todo va a ir bien. ¿Cómo va a ir bien? Si se han muerto más de 20.000 personas, ¿cómo va a ir bien? Se saldrá de esto porque saldremos, pero no va a ir bien. 20.000 familias rotas, que se sepa, que deben ser cientos de miles los muertos. Entonces, bueno, este es el panorama que tenemos hoy en día y con estos bueyes hay que arar, ¿no? No se puede hacer nada. Como ya digo en otros podcasts, tampoco se puede hablar con nadie. La única solución que podría haber a esto es una revolución violenta, pero también la historia nos dice que las revoluciones no llegan a nada. Se mueve esto un poquito, al final se ponen otros y los otros vuelven a hacernos lo mismo que nos hacían los anteriores. Entonces, bueno, mis amistades, lo que yo hablo es que la única solución es asumir que tiene que haber borregos, tiene que haber un rebaño que sujete el peso del sistema. Con su trabajo, con sus impuestos, tiene que haber quien lo sujete y tiene que haber otros encima de nosotros que nos hagan creer que les necesitamos, cuando son ellos los que se mueren si no nos pueden parasitar, y entonces estar entre medias y saber entrar y salir del sistema cuando nos guste, cuando interese meterse, pedir paguita, cuando no interese salir, cuando interese aparezco los papeles, cuando no interese yo no tengo nada. Eso creo que es la única solución que tenemos hoy en día, además creo que es lo que más daño le puede hacer a este sistema de explotación, donde tenemos que soportar el cargar con unos parásitos toda nuestra vida. Está clara la inutilidad. La mala intención de los políticos está clara, es gente sin empatía ninguno, psicópatas, sociópatas, los cuales nos ven como ganado, como el que cuida al ganado para después sacrificarlo y comérselo, no le desarrolla ningún tipo de sentimiento de simpatía por los demás. Así es como vivimos y por desgracia, pues bueno, somos educados en la inteligencia mínima posible, en el conocimiento mínimo posible. Se fomenta el que se señale a gente como raros si quieren pensar un poquito más allá. Y así estamos. Así estamos y así pintará esto hasta que nos abran la puerta del corral y salgamos otra vez y ya está. De momento hoy a las 8 de la tarde a aplaudir, que es lo importante. No vamos a protestar, no vamos a hacer nada. Vamos a aplaudir a los enfermeros, que por humanidad, por altruismo, se están dejando la vida, literalmente, por ayudar a sus semejantes. Bueno, vamos a hablar del podcast, que es a lo que he venido hoy aquí. Hoy vamos a hablar de otro héroe. Os tengo que decir que me lo he pasado muy bien otra vez. He vuelto a disfrutar documentándome y buscando información y aprendiendo. Me lo he vuelto a pasar muy, muy bien.
O sea, de estar hasta las tantas en la cama con el ordenador y buscando y escuchando y al terminar decir, me va a salir un podcast de puta madre. Y creo que lo va a ser. Vamos a hablar de otro héroe, ¿no? Que el podcast era el podcast de los héroes e iba de eso. Se llama Francisco Javier Balmis Berenguer. Era un médico personal del rey Borbón Carlos IV y el cual da nombre a la expedición Balmis, o también llamada la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Esta fue una expedición que duró desde el año 1803 hasta el 1806 y que dio la vuelta al mundo entero. Su finalidad era expandir la vacuna para la viruela, también llamada esta enfermedad el ángel de la muerte, ya que la altísima mortandad de esta enfermedad estaba ocasionando las muertes de niños por miles. De hecho, el dato oficial sobre la viruela en el siglo XIX es que mató a 1 de cada 12 personas en el mundo. Los datos sobre el siglo XX es que mató a unos 300 millones de personas, de un total, a mediados del siglo, de 2.500 millones de personas como población total en el mundo. O sea, que si comparamos con la población de hoy en día rondando los 8.000 millones, los muertos proporcionales serían unos 1.000 millones de personas. O sea, comparado con los datos de hoy, la viruela mataría a 1 de cada 8 personas. Entonces, bueno, obviamente la humanidad estaba jodida y necesitaban hacer algo contra ello. Primero de todo, una cosa importante, la viruela es la única enfermedad que ha sido erradicada completamente con la vacunación. Esta enfermedad de la viruela la provocaba el virus llamado variola y se transmitía por el contacto directo con las llagas que la enfermedad producía, o también por las micropartículas de saliva al hablar o al respirar. Esto ya supongo que nos suena. La ropa de cama, las prendas de vestir, todo esto también podía transmitir y se consideraba que un paciente aún muerto seguía siendo un foco de infección hasta que la última costra se le separaba del cuerpo. Los síntomas de la viruela eran fiebre. Esto es lógico ya que la fiebre es un mecanismo de defensa para combatir los intrusos que hay en el cuerpo. El hipotálamo, en el cerebro, es el encargado de regular la temperatura corporal para luchar contra las invasiones víricas o bacterianas. Esta fiebre iba acompañada de letargo, o sea, pereza, falta de energía, mucho sueño y también podía conllevar dolor de cabeza, de garganta o vómitos. A los pocos días de estos primeros síntomas aparecían ya los más jodidos, que eran erupciones en la piel de la cara y del cuerpo, pero especialmente donde aparecía era en la cara, y quienes sobrevivían quedaban ya marcados con muchísimas cicatrices o les faltaban trozos de nariz o trozos de labio, o incluso acababan ciegas estas personas por las heridas que la enfermedad producía en las córneas. También iba unido a llagas dentro de la boca, dentro de la garganta y de la nariz, y también crecía como ampollas llenas de líquido. En algunos casos, las ampollas se unían entre sí y cubrían grandes zonas del cuerpo, y aproximadamente a las 3 semanas o así se formaban costras que se desprendían arrancando trozos de piel. Entonces, por lo general, a las 2 semanas desde que aparecían los síntomas, morían el 30% de los infectados, ya que la enfermedad acababa debilitando a la persona y derivaba en artritis u otras infecciones de los huesos, encefalitis, infecciones en los ojos, neumonía o cualquier otra septicemia. Entonces, ¿qué pasa con esta expedición Balmis? Bueno, pues que un inglés llamado Edward Jenner, que es conocido como el padre de la inmunología, estudiaba la viruela humana para poder buscar una manera de erradicarla. Y digo humana porque había otra viruela que afectaba a las vacas. Era una viruela animal. A las vacas también les salían ampollas con líquido y otros síntomas parecidos a la enfermedad de los humanos, pero las vacas no morían. Y se dio cuenta que las lecheras, o sea, las mujeres que trabajaban ordeñando a las vacas en las granjas inglesas, ninguna se moría de viruela, y estaban todo el día en contacto con las llagas de pus de las ubres de las vacas infectadas por la viruela animal. Así que se presentó en una de las granjas, y con un bisturí raspó la llaga de una vaca, dejando caer esa piel sobre las manos de una granjera llamada Sarah Nelmes. Después la recogió y se lo llevó a su laboratorio. Como la historia es como es y hoy en día iría a la cárcel, pero en aquel entonces era normal, lo que se le ocurrió es llamar al hijo de su jardinero, que tenía 8 años, llamado James Phipps, y le hizo un corte en cada brazo, y ahí le introdujo los trozos infectados de la piel de la vaca y le tapó las heridas. El niño los días siguientes tuvo fiebre y malestar, pero nada grave.
Pasados los días, le infectó directamente con el virus de la viruela humana, que se lo podía haber cargado perfectamente o dejarle ciego o lo que sea. Pero resultó que no desarrolló nada, que el niño era inmune. Así se demostró finalmente que el virus de la viruela animal podía servir como vacuna. Y sí, vacuna es el nombre que cogió porque venía de la vaca, o sea que de ahí salió. I see trees that are green, red roses too, and I see them bloom for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies that are blue and clouds so white, the bright blessed day and the Y consiguió algo más, también importante. Consiguió pasar ese virus vacuna de persona a persona. O sea que no siempre era necesario que se tomase la muestra de la vaca. Una vez que la persona era inmune, podían extraerse muestras de su cuerpo para inocular en otras personas. Este descubrimiento se extiende por toda Europa y en la España peninsular se vacuna a la gran mayoría de la población, terminando con el terror que era la viruela. Pero quedaba una gran parte del imperio, en América y también en Asia. Así que se crea la expedición Balmis, de la que Jenner, el descubridor de la vacuna, dijo: «No me imagino que en los anales de la historia contengan un ejemplo de filantropía tan noble y extenso como este». Filantropía, : tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso en contra del interés propio. Bueno, pues entonces Balmis, este médico, estuvo pidiendo al rey que organizase esta expedición para poder salvar la vida de los indígenas o de los asiáticos. El rey Carlos IV estaba sensibilizado porque había perdido a una hija de 4 años por la viruela, así que aceptó y sufragó este viaje. La expedición sale el 30 de noviembre de 1803 desde el puerto de La Coruña, en una sola corbeta, llamada la María Pita. En ella iban 2 cirujanos, 5 médicos, 3 enfermeros y 22 niños expósitos, niños de entre 3 y 9 años. Expósito quiere decir huérfano, y cuando alguien lleva ese apellido es porque alguien en su árbol genealógico anterior fue huérfano. Todos ellos bajo la dirección de Francisco Javier Balmis y como subdirector José Salvaní Lleopard. ¿Y por qué iban niños huérfanos? Pues supongo que lo habéis adivinado ya. Pues porque ellos eran los que portaban la vacuna en sus cuerpos. Se infectaba a 2 de ellos con pus de los quistes de las vacas. A la semana esos 2 niños tenían ampollas leves, se raspaban y con esa piel infectada se transmitía la enfermedad de la viruela a los 2 siguientes. Y así sucesivamente hasta llegar a América para llegar con la cepa del virus viva. Uno de los datos curiosos de la expedición es que con ellos viajaba una mujer, caso muy raro en este tipo de expediciones. Era Isabel Sendales y Gómez, y era la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña. Su misión consistía en atender a los pequeños y, lo más importante, vigilar que no se rascaran las heridas para evitar cualquier contagio. Leo ahora textualmente un artículo sacado de internet. La llamada expedición de Balmis fue realmente una hazaña científica, además de un viaje lleno de penosas peripecias, por caminos intransitables en los que era preciso transportar a los niños a hombros de indígenas, con fricciones con las autoridades locales que no comprendían el objetivo de la misión y en el que Balmis desarrolló un notable talento para la organización y para conseguir la colaboración de las instituciones civiles, militares y eclesiástica. Balmis, como todos los viajeros ilustrados de la época, aprovechó además el viaje para interesarse por los problemas de las comunidades locales, por la naturaleza que encontraba a su paso y por estudiar su posible aplicación terapéutica. Para la historia médica española fue una de sus aventuras más interesantes y tuvo una repercusión decisiva en la salud de las colonias. Bueno, pues salieron de La Coruña, como hemos dicho, el 30 de noviembre y llegaron a Puerto Rico en mayo, más de 5 meses más tarde. Y se enteran allí que en Puerto Rico ya tienen vacuna, gracias a que les había llegado de la colonia danesa de Saint Thomas, una isla vecina. De todas formas, como harían ya a partir de ese momento en todas las ciudades, crearon una junta central de vacunación, donde iban a llevar un registro de todas las personas vacunadas y de mantener el suero necesario para futuras vacunaciones. Se van de Puerto Rico y naufragan no se sabe bien cómo. El caso es que son rescatados en el mar y les llevan a Cartagena de Indias, donde siguen con su labor.
Ahí deciden dividir el grupo en dos. Unos van hacia el norte y otros van hacia el sur. Iban vacunando pueblo por pueblo y también iban formando a los médicos locales sobre cómo tratar a los enfermos y administrar las vacunas. Cuando Balmis y su mitad del grupo terminan la parte central de América, cruzan el Pacífico para ir a vacunar a Filipinas, Macao y Cantón, para finalmente volver a España en el 1806. La otra parte de la expedición, comandada por Salvani, estuvo durante 7 años recorriendo todo el sur de América propagando la vacuna. Un viaje muy jodido donde incluso el propio Salvani murió a los 34 años. El trabajo de ambas expediciones fue similar a lo largo de todo el recorrido. En todos los lugares por donde pasaban, vacunaban, dejaban instrucciones y cierta organización sanitaria para mantener las vacunas. El proceso este de ir vacunando a la gente, pues lógicamente suscitaba muchos recelos en las poblaciones. De forma que en ocasiones los nobles debían ser vacunados primero, delante de todo el mundo, para que luego los demás accediese a dejarse vacunar. Grupos enteros de indígenas se resistieron masivamente a la vacunación. Los viajeros llevaban un registro completo del trabajo realizado en cada etapa y de las vacunaciones realizadas. Por ejemplo, se vacunaron 56.000 personas en Colombia, 7.000 en Cuenca, Ecuador. 22.726 fueron registradas como vacunadas en el Reino de Perú. Bueno, otro texto bonito que he encontrado en internet, paso a leerlo, es: la expedición de Balmis debe incluirse dentro del movimiento de grandes expediciones científicas ilustradas, financiadas generalmente por las coronas europeas. Desde el punto de vista de la historia de los viajes y exploraciones, supuso toda una aventura prolongada en el tiempo. 7 años de peripecias, de recorridos por lugares impenetrables, de contacto con poblaciones locales aisladas. Es notable el tesón de unos hombres que solo por distribuir la nueva vacuna fueron capaces de atravesar selvas, acceder a las más altas cumbres andinas o adentrarse en territorios casi inaccesibles a pie, a caballo o en canoas. Y bueno, vamos a terminar con esta historia aquí ya. Espero que os haya gustado tanto como a mí, que como he dicho antes he vuelto a pasármelo de puta madre documentando todo. Y voy a ver si hay participación en el podcast. Tengo unos podcasts pendientes, tengo pendiente grabar a 2 enfermeras que están trabajando durante todo este problemón. Tengo pendiente entrevistar también a un amigo mío que está fotografiando todo, entierros, hospitales, está fotografiando todo para dejar constancia de ello y está metido en todo, en medio. También tengo pendiente a un amigo mío que no nos ponemos de acuerdo porque estábamos jugando a las cartas un día uno, otro y no nos ponemos de acuerdo. Pero tengo pendiente también hablar con él para que nos explique cómo quitarse todos los prejuicios, todas las normas sociales, todo de encima y reinventarse. Y de todas formas, mientras que preparo esto, me gustaría decir que si este podcast os gusta, esta historia, y queréis que documente alguna más, vamos a darle a like. Si tengo 10 me gustas, solo 10, organizo otro podcast con la expedición de Malaspina, que creo que fue más alucinante todavía que esta. Bueno, venga, gracias a todos y hasta pronto. Canta España, tus sueños y alegrías te acompañarán a un bello amanecer. Canta España, tus pueblos y tu historia te protegerán, te harán siempre crecer.